Vamos a abrir una de nuestras Biblias, o si no en la pantalla. Mateo 28. ¿Me escuchan bien? Comenzando del 1. Ahí está. ¿Arriba? Y la palabra de Dios dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por ese privilegio que me das de hablar de este increíble día que festejamos, Santísimo Padre, tu resurrección. No merezco esto, no soy digno, pero aquí estoy porque tú me has puesto, Señor. Es algo maravilloso, algo grande, algo sublime. Te bendecimos, te exaltamos. En tu nombre, Padre Santo, oramos y te pedimos que bendigas a esta congregación, a mis hermanos, y esta enseñanza, Señor, que salga de tus mismos labios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos. El día más oscuro en la historia del universo. Oh, a este tío no lo había visto. Ok, les decía, el día más oscuro en la historia del universo. En solamente 72 horas, Dios transformó ese día en el día más sublime. 3 días, amén. La crucifixión de Dios, del Dios vivo, y 3 días después su resurrección. No hay evangelio, no hay iglesia, no hay promesas del pasado, ni presente, ni futuro, no hay Espíritu Santo. Si no hay tampoco un reino, ni arrebatamiento, ni rapto, ni nada de eso, ni vida eterna, si no hay resurrección. Tiene que haber resurrección. Por eso así dice Mateo 28:6, no está aquí, pues ha resucitado. En inglés dice se ha levantado. Amén. No está aquí, pues ha resucitado. Ese aquí se refiere a la tumba, se refiere a la muerte. No está en la muerte no pudo contenerlo. Él no estaba ahí, la muerte no pudo con él. Amén. Para cualquier otra persona, rico, pobre, famoso, alguien que muere completamente ignorado por el mundo, reyes, científicos, poetas, artistas, la gente más sabia del mundo, profetas, filósofos, para ellos la muerte es un misterio, es algo inevitable y todos han muerto. Mahoma murió, Buda murió, Krishna murió, ya no quedan, yo creo, ni los huesos. Pero la tumba de Cristo está vacía. La tumba está vacía. Todo el poder de la ciencia humana termina con la muerte. De todos los milagros de Jesucristo, la resurrección es lo más grande, lo más importante de todo. Nadie lo ha podido refutar. 500 testigos, el mundo transformado. ¿Quién iba a dar su vida por una mentira? Eran torturados, perseguidos, pero ellos creían lo que vieron, lo que había en su corazón. Amén. Porque era real. Entonces, ya han pasado 2000 años y ahora más grande que nunca está la iglesia, porque eso fue verdad. La resurrección fue verdad. Si en la resurrección la cristiandad fuera simplemente otra religión como cualquier otra, y por supuesto falsa. La hermana habló de otras religiones falsas. Bueno, solamente puede haber una que tenga la verdad. Solo una. No pueden todos tener la razón. Amén. Entonces, la resurrección es el propósito. Jesús vino a resucitar. Esa es nuestra esperanza, ese es el Evangelio. Amén. Cuando Jesús terminó su labor en la cruz, dijo, consumado es. Se rompió el velo de arriba a abajo, no de abajo para arriba, de arriba para abajo, y terminó para siempre con la intercesión de sacerdotes.
para poder llegar a Dios. Se acabó. Amén. Jesús murió el miércoles como sacrificio de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es el salto. Eso quiere decir Pascua. Salto, que se brinca algo, se brinca a alguien. Esa misma Pascua es el salto que dio la muerte a Adán y a Eva. ¿Okay? Se requirió de la sangre de un animal para cubrir con pieles su pecado. La primera Pascua, hermanos. Amén. Esa Pascua también saltó a Isaac. Y Dios proveyó un cordero, un carnero, para ser sacrificado en su lugar. Esa es la Pascua, hermanos. También fue todos los borregos que murieron y cuya sangre la pusieron sobre las puertas. En Egipto, para las casas de los israelitas. Y la muerte los saltó a ellos también. Esa es la Pascua. Que en esta Pascua murió Jesucristo por los pecados de la humanidad. 3 días y 3 noches, como Jonás, en el estómago del pez. Amén. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, sepultó con Él toda ceremonia, toda ley, toda culpa, toda carga, todo pecado de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Ahí fue sepultado con Él. Amén. Sus huesos no fueron quebrados, ni su cuerpo fue quemado. Hay un basurero que ardía perpetuamente en las afueras de Israel, que se llamaba el Gehenna, ese basurero. Ahí van a parar todos los criminales crucificados. Cristo fue sepultado como rey, porque así estaba profetizado que iba a ser. ¿Eh? Jesús no resucita el sábado, el día sagrado de los judíos. Ya eso murió. Él resucita el domingo, el primer día de la semana. Amén, aleluya. Simboliza el nuevo pacto, el testamento que nos ha dejado. Amén. Ese domingo es su resurrección, porque Él es vida. Ahora tenemos vida en Él. Amén. Vida en Él, a través de Él y por Él. Fíjense que Oseas, cientos de años antes, habló diciendo: nos dará vida después de 2 días. En el 13º día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Amén. Él nos dará vida después de ese 3er día. Entonces hoy hablaremos por qué es tan importante la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Entonces, aquí tenemos la pregunta. Número 1. Perdón. ¿Listo? Por favor. Sí. La pregunta entonces es: ¿cuál es la importancia de la resurrección? Amén. Muy bien. Número 1. La resurrección nos afirma que Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Tiene poder sobre la muerte. Nadie más puede decir eso. Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él está hablando de su muerte, que iba a ser su cuerpo iba a ser destruido, pero él solo, él mismo, se iba a levantar. Amén. Juan 10:17 dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios sobre todas las cosas. Él tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Ese mismo Dios, como dice el obispo, Él es el Dios el yo solitario, dice. El Dios solitario. Él no ocupó de nadie más para levantarse de los muertos. Amén. Ese Espíritu eterno que siempre ha estado ahí, que está aquí y que estará para siempre. Ese Espíritu mismo, el Dios viviente, levantó a Cristo de los muertos. Amén. Él moraba en el cuerpo de Jesús. ¿Qué dice Isaías 9:6? Él es el Padre eterno. Él es el Padre eterno. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:10, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las habla. Amén. Él hace las obras. Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
El mismo Dios tiene el poder para la resurrección. Su victoria sobre la muerte demuestra su poder infinito. Y es que nosotros por eso celebramos al Cristo vivo. Los apostólicos en nombre de Jesús no andamos con cadenas de crucifijos colgadas, con un Cristo muerto. Nosotros portamos al Cristo vivo en el corazón. Porque Él vive, hermanos. Él vive. Amén. Muy bien. Número 2. ¿Por qué es importante la resurrección? Es una prueba de nuestra justificación. Hemos sido justificados con su muerte y su resurrección. Fíjense lo que dice Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie es digno. Nadie es digno de cantar aquí, ni de tocar instrumentos, ni de predicar aquí tampoco. Nadie es digno. Todo es por la gracia de Dios. La gracia de Dios. La que nos trae aquí, la que nos consuela en la noche, es la gracia de Dios. Aleluya. El ser humano que tiene su propia autosuficiencia no entiende la gracia de Dios. Por eso falla. Por eso cae el ser humano. Porque cree que solo lo puede hacer. Amén. Nadie es digno. Es un regalo no merecido. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fuimos hechos justos a través de su muerte y su resurrección. Fíjense, en dos aspectos de su obra redentora. Como sacrificio perfecto, paga la pena por nuestro pecado. Acuérdense de la Pascua. Él es el sacrificio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él es perfecto. Él nunca pecó. Amén. Y segundo, resucita para confirmar que la deuda ya fue pagada. Aleluya. Si no hubiera resucitado, el precio del pecado es la muerte. Ahí se hubiera quedado en la tumba. Pero como la pagó, vivió, resucitó. Está pagada la deuda. Amén. No hay más pena que pagar. Primera de Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué estamos haciendo? Aún estamos en nuestros pecados. Si Él no hubiese vencido a la muerte, todavía estuviéramos sin perdón. Amén. Un preso no sale de la cárcel hasta que no cumple su condena, a menos que alguien la pague por él. Cristo la pagó con su sangre preciosa y fue suficiente para que toda la humanidad sea libre del pecado. Amén. Número 3. La importancia de la resurrección. Prueba que nuestra deuda con Dios está pagada. Amén. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibió el castigo por nosotros. Amén. Él lo recibió. Con su muerte y su resurrección hemos sido sanados. Realmente, el que está en Cristo, el que verdaderamente está en Cristo, nada le afecta. Sufrimiento, lágrimas, sangre, heridas, hasta la misma muerte no tiene efecto sobre el que realmente está en Cristo. Pensemos en eso, hermanos. A veces nos quejamos que sufrimos tanto. Sufrir es bueno. Sufrir nos acerca más a Dios. Amén. Si realmente estamos en Cristo, ni la muerte misma tiene poder sobre nosotros. De nuevo, Juan 19:30, consumado es, concluida su obra. Cuando pensemos en Cristo, hombre, pensemos en la obra que Él hizo. En griego dice que se llama tetelestai, consumado es. Esta frase, tetelestai, quiere decir deuda pagada, en griego. Está pagado, está hecho, cumplido todo. Amén. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz solamente hay muerte. La gente que anda en un crucifijo aquí, anda en un ataúd. Representa, no vida, representa muerte.
Por eso, tatuajes, cruz, eso no sirve de nada. ¿Ok? Ya está pagado todo esto. Jesús cumplió la ley. La misma ley que condena a los hombres, Él la cumplió. Se sometió a esa ley a la perfección. A pesar de que no cometió pecado, recibió todo el peso del pecado de la humanidad sobre su espalda. Su muerte anula nuestra deuda. Me gusta lo que dice Rick Warren. Dice, Él pagó una deuda que no debía, la deuda que nosotros nunca podríamos pagar. Él pagó la deuda imposible de pagar por nosotros. Y Él no la debía, porque Él era perfecto. Amén. En Cristo no importa lo que uno haga, si confiesa y se arrepiente de corazón, tu pecado está perdonado. En Cristo. En Cristo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Amén. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchos dicen, no me siento salvo. No me siento todavía transformado. Amén. Pero sí estás perdonado. Sí estás perdonado. Si realmente estás en Cristo. Amén. La salvación es perpetua. Cada pecado nos rendimos a sus pies, lo confesamos y nos arrepentimos y Él nos perdona. Amén. Muy bien. Él es nuestro abogado para siempre. Y esa deuda, sea pasado, presente y futuro, ya ha sido perdonada. Amén. Porque Él mismo es juez. Él mismo es intercesor. Él mismo salva y Él mismo condena. Él quita la vida, Él da la muerte. Aleluya. Sí, se dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando dice diestra, no se refiere a la derecha. Solamente hay un trono, dice Apocalipsis. Aleluya. Diestra es enfrente de toda autoridad, al mando, al comando de todo. Eso es diestra. Amén. Él lo hace todo. Amén. Entonces todo aquel que peca, todo aquel que trata de vivir por su propia fuerza, que se cree absoluto, que cree que puede juzgar a otros, tiene que descansar. Descansar en ese reposo del Señor. Descansar. Porque Él está listo para interceder, listo para perdonarnos, si realmente hay arrepentimiento en el corazón. Número 6. Importancia de la resurrección. Sin resurrección no hay Espíritu Santo, hermanos. Cuando Cristo estaba por dejar el mundo, Él prometió enviar su Espíritu para estar con los discípulos. Amén. En carne y hueso, ¿cómo puede Dios habitar en cada hombre? Amén. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense bien, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién puede llamar a su hijo huérfano, sino que su mismo padre? ¿Amén? Si es otro, no soy su huérfano, tiene que ser mi padre. Y Él dice que no nos va a dejar huérfanos y que vendrá a nosotros. Amén. Ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu eterno que ocupó el cuerpo de Cristo, ahora nos ocupa a nosotros, hermanos. Aleluya. Pero si no lo creemos, ¿cómo puede obrar? Amén. Jesús ha regresado a nosotros. Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya, dice. Porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Acuérdense que cuando llegaron a la tumba no podían tocarlo porque aún no ascendía. No sé qué cosa ocurría y algo supernatural. El poder, el universo estaba ahí haciendo algo.
tenía que ascender para poder regresar en forma espiritual a todos. Amén. No en forma humana. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Juan 14, 18. 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Este versículo está antes de el que es nueva criatura. El que está en Cristo, a nueva criatura es. ¿Qué tan fácil se nos olvida ver este versículo, hermanos? Que está antes. Si realmente tenemos el Espíritu de Dios adentro, no podemos ver las cosas igual. Ni a Cristo mismo. Por eso ese crucifijo, olvídense. Él es Espíritu, está dentro de nosotros, amén. Ya no lo conocemos así. Le conocemos como el Espíritu Santo que mora en nosotros. Número 5. La resurrección prueba que nosotros también seremos resucitados. Amén. Los profetas anunciaban eso en toda la Biblia, hermano, en todo el Antiguo Testamento. Ese era el día antes de que Dios se manifestase en carne. ¿Sí es lo que dice Isaías 26, 19? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Siempre me pregunto yo eso, ¿sabían qué estaban hablando ellos? ¿Tenían idea de qué estaba diciendo? Cuando Dios se lo puso en su corazón, anunciarlo a su pueblo, cientos de años antes de Jesús. Amén. Jesucristo mismo, con su mismo poder de Dios, es quien resucitará a los que han muerto en Él. Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Él mismo hace la obra. Él mismo. Entonces la buena noticia, hermanos, hoy el mundo celebra la resurrección. Aleluya. Es el día más importante de toda la creación, de todo el universo. Amén. En que Él vino a reconciliarnos consigo mismo. Aleluya. Nuestra resurrección comienza hoy desde que sepultamos al hombre viejo para nacer de nuevo en Cristo. Aunque el cuerpo muera, el espíritu duerme y espera ese gran día en que despierte en nuestro cuerpo incorruptible para la eternidad. Amén. Primera de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. No existe nada, no hay iglesia, hermanos, si no hay resurrección. Aleluya. No está aquí, pues está resucitado. Amén. Oye, venía para acá en el lugar, escuché algo precioso, decía, increíble cómo una tumba vacía nos llena de tanta esperanza. Que Dios me los bendiga, hermano.